vamos a estar estudiando el capítulo 43. En cierta manera continúa con José y sus hermanos. Como expuse en la enseñanza anterior, después de que sus hermanos viajaron a Egipto para comprar alimentos debido a la hambruna que tocó también a la tierra de Canaán, José los puso a prueba y les pidió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, como prueba de su veracidad, porque él los acusó de ser espías. Y los hermanos regresaron a casa de su padre, Jacob, y le informaron sobre la situación. Jacob inicialmente permaneció reacio de enviar a Benjamín a Egipto, ya que era el único hijo que le quedaba de su amada esposa Raquel. Sin embargo, debido a la persistencia y a la escasez de alimentos, uno de los hijos de Jacob interviene, Judá, y es prácticamente que se hace responsable de Benjamín y le promete a su padre que lo va a proteger y asume la responsabilidad si algo le sucede al muchacho. Finalmente, Jacob, consciente de la situación, deja ir a Benjamín a Egipto junto con sus hermanos. Y vamos a mirar este capítulo que no solamente los deja ir, sino que les manda regalos a ese señor, como lo denominan ellos, de Egipto, y les da el doble del dinero para que ellos devolvieran el dinero que les había puesto José en los recipientes en que trajeron el trigo, y les da el doble para que ellos compren nuevo alimento. Y aunque los hermanos no lo saben, cuando llegan a Egipto, José los recibe muy bien, los invita a su casa para compartir una comida. Y en este capítulo vamos a destacar ese corazón de José, la dinámica familiar que haya entre ellos. Vamos a destacar la lealtad, la responsabilidad de los hermanos con su padre, y también vamos a poner de manifiesto, que es el hilo conductor de toda la historia, sobre el proceso de reconciliación y de perdón que está ocurriendo. Ustedes lo ven como gradualmente. José ha presionado a sus hermanos y sus hermanos han comenzado a pensar, a reflexionar, y ellos van a reconocer y están reconociendo sus errores. Entonces, es importante recordar que estos eventos son parte de esas implicaciones éticas, morales, espirituales, que a veces la gente no tiene en cuenta. Y en este capítulo que vamos a ver hoy, no voy a verlo versículo por versículo porque es bastante largo y nos tomaría mucho tiempo, pero voy a verlo con ciertos versículos, dividiendo el capítulo para que ustedes puedan entender todo el capítulo. Este capítulo es solo una pieza del rompecabezas más grande, que es el libro completo y la historia de José en la tradición judeocristiana. Entonces, abran sus Biblias en el capítulo 43 y empecemos mirando los dos primeros versículos, donde se nos cuenta que la hambruna sigue afectando la tierra de Canaán. Es decir, ellos trajeron abundante comida de Egipto, pero ya se les acabó. Y entonces, cuando se les acaba la comida, José le pide a sus hijos que vuelvan a Egipto para que compren nuevamente alimento, y les recuerda de llevar regalos al gobernante de Egipto y llevar dinero adicional, primero para pagar la primera cantidad de alimentos que ellos llevaron y que de sorpresa encontraron
el dinero en sus costales, que estaba debajo del alimento, y también para que ellos compraran nuevo alimento y pudieran traer a su casa. Entonces, el hambre seguía, dice estos versículos, en aquel país, y llegó el momento en que se les acabó el alimento, dice el versículo 2, que habían llevado a Egipto. Entonces su padre vuelve, les insiste para que vuelvan a Egipto y compren un poco más de alimento para poder subsistir. En este punto, la hambruna que se menciona en los capítulos anteriores todavía no se ha acabado. Acordémonos que José dijo que eran 7 años. Y más o menos había pasado como 2 años. O sea que la hambruna iba a durar otros 5 años. Y ellos necesitaban provisiones, sobre todo de grano en su casa, para poder subsistir. Y el padre los envía, ¿sí? En cierta manera ellos estaban dependiendo de Egipto. Ellos se ven forzados a depender de Egipto para obtener suministros debido a esa hambre tan severa que estaba azotando el mundo en ese momento. Y esto refleja la ironía, mis hermanos, de cómo José, sin que sus hermanos todavía lo reconozcan, se ha convertido en el Salvador, en la figura crucial en proveer alimentos para su propia familia. ¿Quién lo iba a pensar? Entonces, aquí hay algo muy importante, y es que la prueba a la familia continúa. Y ellos confían en Dios, pero están pasando hambre. Y hay una preocupación familiar. Jacob, como padre, como líder, como cabeza del hogar, está preocupado por el bienestar de sus hijos. Y acordémonos que ya tienen nietos, entonces es una familia grande. Yo creo que no es fácil sostener a una familia de 11 personas, juntamente con los que estaban casados y que tenían nietos. Y aunque él sabía que el señor de Egipto les estaba exigiendo que llevaran a Benjamín, dudaba en enviar a Benjamín a Egipto. Y su preocupación era mantener a su familia unida y alimentada. Y en este capítulo vamos a observar que la persistencia de la hambruna impulsa a los hermanos de José a presionar a su papá para que dejara ir a Benjamín. Versículo 3 al 10 vamos a mirar en este momento, que es la segunda parte, que es el debate o la discusión familiar que se suscitó sobre Benjamín, sobre cómo poder, su papá quería que no lo llevara y sus hermanos insistían, padre, va a ser inútil si vamos a Egipto y no llevamos a Benjamín, porque el señor de allá es muy rudo y no nos va a dar alimento, es más, nos va a tomar presos, porque eso fue lo que nos dijo la última vez. Nos dijo, traigan a su hermano menor Benjamín para probar de que ustedes no son espías. Y los hermanos están discutiendo sobre cómo sucederá esto, ya que Jacob se está mostrando renuente, con razón, debido a que él no quiere perder un hijo más. Ya él cree que ha perdido a José y ahora podía perder a Benjamín, que son sus 2 hijos últimos y que son hijos que nacieron de la esposa que él amaba, Raquel. Entonces Judá, dice el versículo 3, le dijo, el hombre nos advirtió solemnemente, mire lo que él enfatiza, no volverán a verme a menos que traigan a su hermano con ustedes. Si estás dispuesto a enviar a nuestro hermano con nosotros, dice, bajaremos y compraremos alimento. Pero si no lo envías, no bajaremos.
porque el hombre nos dijo, no vuelvan a verme a menos que traigan a su hermano Benjamín. Entonces Israel preguntó, o sea, Jacob, ¿por qué me causaron tal desgracia? Dice este versículo, al decirle al hombre que tenía otro hermano, que ustedes tenían otro hermano. ¿Por qué no se pudieron quedar callados? Y recordemos en la enseñanza pasada que José fue el que insistió. Ellos le responden en el versículo 7 y dice, el hombre nos hizo muchas preguntas acerca de nosotros, de nuestra familia, preguntó si aún vivía nuestro padre, preguntó si teníamos otro hermano, y nosotros simplemente le respondimos según dice aquí la escritura, lo que es, la información que teníamos. ¿Cómo íbamos a saber? Se pregunta aquí en este versículo 7, que él nos iba a pedir a nuestro hermano. Nosotros no lo sabíamos, simplemente dice, le contamos. Entonces Judá dijo a su padre, mire lo que hace aquí y vamos a verlo más adelante. Déjenos llevar al muchacho con nosotros, padre, para que podamos ponernos en marcha y vivir en vez de morir entre nosotros, como tú y nuestros niños. Y él estaba preocupado porque ya estaban aguantando hambre. Y dice el versículo 9, yo me responsabilizo de él. Tú puedes reclamármelo. Si no lo traigo de regreso y no lo pongo delante de ti, pues estaré en falta contigo toda mi vida. Si no nos hubiéramos demorado, ya habríamos ido y vuelto 2 veces. O sea que esta era una barrera que ellos tenían para regresar a Egipto. Y José los estaba esperando en Egipto. Y parece que había pasado ya un tiempo considerable porque ya habían consumido todo el grano y yo creo que 12 personas trayendo en sus asnos alimento, 11 personas, perdón, 10, ya estoy bajando, porque Benjamín y José estaban trayendo alimentos, serían como unos 20 costalados de grano. Entonces Judá toma la iniciativa, asume la responsabilidad de cuidar a su hermano Benjamín, y él le recuerda lo que José les había dicho. ¿Sí? No van a volver a ver mi rostro si no traen a su hermano menor. José quería conocer a Benjamín, no lo conocía. Y algo que me llama aquí la atención es que en medio de las dificultades, Judá sobresale y evoluciona en su carácter. Había sido uno de los responsables de haber vendido a José, pero ahora es una persona diferente. Está asumiendo un liderazgo y le está diciendo a su papá, papá, déjenos llevar a Benjamín que yo respondo por él. Y Jacob, pues, tiene un dilema, se muestra renuente y Judá y sus hermanos le explican muy bien la situación. Padre, nosotros no sabíamos qué iba a hacer él, reconocemos que fallamos, pero él nos preguntaba. Imagínense esa curiosidad que tenía José. Quería saber de su familia, de su padre. Y cuando le contaron de su hijo menor o de su hermano menor, él se interesó y quiso verlo. José no había visto su familia por él tenía como unos 17 años cuando se fue, llegó a ser asistente número 1 del faraón a los 30 años, habían pasado 2 años más, o sea que él más o menos hacía unos 14, 15 años, no veía a su papá. Entonces Judá muestra esta confianza y le ofrece su propia vida en rescate o en vez de Benjamín. Judá negocia con su padre y
si Benjamín no regresa, dice él con ellos, él personalmente va a asumir la responsabilidad. Esto refleja la importancia de la comunicación abierta y honesta que debemos tener en las relaciones familiares. Esto es muy importante. Miren que ellos hicieron una especie de consejo de que hablaran, y yo creo que no solamente intervino Judá, sino todos los otros hermanos apoyando la iniciativa de Judá. Y ellos expresan, ¿sí?, su experiencia. Dicen, allá el hombre ese en Egipto nos puede dar todo el alimento que necesitamos, pero tenemos que llevar a nuestro hermano Benjamín. Este debate sobre Benjamín resalta la importancia de la responsabilidad familiar. Un padre cuida a sus hijos. Un padre le duele cuando sus hijos sufren. Y yo creo que el dolor que tenía Jacob por la pérdida de José todavía no había pasado. Yo creo que no hay cosa más dura en esta vida que perder un hijo. Gracias a Dios que algunos de nosotros no hemos perdido hijos. Pero yo creo que es lo más duro en la vida. Entonces, Judá se destaca como líder, como defensor de su familia y muestra ese cambio significativo. Leamos lo que dice a continuación el compromiso que hace Judá, los versículos 11 al versículo 14. 11 al 14. Entonces Judá le dijo a su padre Israel, o sea, a Jacob, déjenos llevar al muchacho con nosotros. Así nos pondremos en camino y viviremos, en lugar de morir tanto nosotros como nuestros hijos. Yo me hago responsable. Versículo 13. Entonces, versículo 14 dice, su padre Israel le dijo, aquí el papá, el viejo, cedió, porque no veía otra alternativa. Era morir o dejar ir a Benjamín. Y el versículo 14 dice, si es necesario, pues háganlo. Pero para mitigar un poco la rabia de este señor o la acusación falsa que les ha hecho de espías y para ganarnos un poco su confianza, yo creo, dice el versículo, llévenle los mejores productos de la tierra en sus sacos, en sus costales que habían llevado, llévenle un regalo y incluye cosas que habían en Canaán, como era un poco de bálsamo, un poco de miel, especies, mirra, ¿sí?, pistachos y almendras. Eso es lo que produce la tierra de Canaán. Entonces ellos llevan un presente y no solamente eso, llevan dinero. Entonces mis hermanos, los hermanos de José, se arriesgan. Era un riesgo que Judá llevara a Benjamín, porque ya había uno allá preso en Egipto. Y Judá estaba dispuesto a tomar el riesgo y asegurarse. La preocupación de él era asegurar la supervivencia de su familia. Entonces, él entiende que la vida de su padre y la de sus hermanos dependen de encontrar una solución a la escasez de alimentos. Y se ofrece a rendir cuentas. Yo rendiré cuentas por Benjamín. Mire que está cambiando su carácter, ¿no? Y Judá confía en sus propias habilidades para cuidar y proteger a Benjamín. Esto es como una repetición de lo que ya habíamos visto anteriormente. Ellos están aprendiendo, todos los hermanos están aprendiendo. Mire que la estrategia de José de presionarlos, de ponerles condiciones, está funcionando. Y ahora entienden la importancia de cuidar a su hermano. Antes no cuidaron a José, sino que lo vendieron. Y ellos se fueron tranquilitos a su casa con la plata que le dieron por José. Pero ahora están valorando
a Benjamín y están actuando en consecuencia para cuidarlo, para llevarlo y volverlo a traer otra vez con ellos. Y su liderazgo, el liderazgo de Judá, en cuidar y en responsabilizarse, yo creo que hay un cambio total de su carácter y de ayudar a resolver los conflictos familiares. De los versículos 15 al 18, los hermanos emprenden su viaje nuevamente hacia Egipto. Y aquí dice el versículo 15 que tomaron el presente, o sea, las especies, la miel, el bálsamo, la mirra, todo esto, y tomaron doble cantidad de dinero en sus manos. Doble cantidad, ¿por qué? Porque pensaban decirle, mire, ustedes, algo pasó, no sabemos qué pasó, se equivocaron, nosotros vinimos a comprar la vez pasada el grano, pero cuando llegamos a nuestra casa, resulta que en nuestros costales, en nuestras bolsas que trajimos el grano, allí estaba el dinero. Entonces querían pagar. Y dice, se levantaron y descendieron a Egipto y estuvieron delante de José. Otro encuentro, la segunda vez que los hermanos ven cara a cara a José. Versículo 16 me llama mucho la atención. Dice, y viendo José a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo, aquí ya no los está tratando con rudeza. Aquí le ordena al mayordomo y le dice, lleva a estos varones a casa y mata reses, prepara todo, porque conmigo van a comer estos varones al mediodía. ¡Wow! Les hizo un asado, no una res, sino reses. Hizo pues el hombre, o sea, el mayordomo, como José dijo, y llevó a los varones o a sus hermanos a casa de José. ¡Qué privilegio! No todos tenían el privilegio de ir a la casa de José. Entonces, aquí en este versículo 18 nos está diciendo la actitud de ellos. Ellos tuvieron temor porque lo llevaron a la casa de José, dice este versículo. Y decían, la razón quizás sea el dinero que fue devuelto la vez pasada en nuestros sacos. Nos ha traído aquí para tendernos lazos, es decir, para agarrarnos y para echarse sobre nosotros, para tomarnos como siervos, como esclavos a nosotros. Miren, hermanos, como les dije la vez pasada, el viaje de Egipto a Canaán es un viaje que dura entre unas 6 días, 7 días caminando. Cuando saca Moisés a los descendientes de Jacob, a todos los descendientes de los hermanos de José, el Señor los lleva por el desierto y duran 40 años, en un viaje que dura 7 días. Pero esas vueltas que dieron por el desierto, Dios estaba forjando su carácter, el carácter de una nación, de un pueblo. Entonces, miren la reacción de José. Este momento es muy significativo porque muestra cómo José se emociona al ver a su hermano del que había estado separado durante tanto tiempo. Esta vez no los trató con dureza, rudeza, como decía la escritura de la vez pasada. Sus hermanos están temerosos. Y aquí hay un contraste de emociones, porque mientras los hermanos están llenos de temor y de sospechas, José quiere brindarles hospitalidad y compartir con ellos un rato, compartir con ellos un asado. Yo creo que José está tratando de preparar a sus hermanos para lo que vendría después, decirle que él es hermano de ellos. Y entonces, en contraste, él está tratándolos muy bien, ¿sí? Él recibe a sus hermanos, los invita a su casa,
manda que le preparen la mejor comida, unos temerosos, pero José yo creo que estaba sintiéndose mucho mejor. Veamos los versículos siguientes, del 19 al 34, y vamos a ver si ustedes pueden leer estos versículos después en su casa para que los podamos analizar. Yo les voy a contar más o menos lo que ocurre en este pasaje no lo leo porque es un poco largo. Ellos, en primer lugar, expresan su sentimiento de devolver el dinero. Están explicando la situación de cómo encontraron el dinero en sus sacos en su visita anterior y cómo trajeron más dinero para comprar alimentos. La actitud de ellos es demostrar su honestidad y su integridad. Y mire lo que les dice José en este pasaje. José le responde a sus hermanos para tranquilizarlos. Les dice que su Dios, miren lo que está diciendo José, su Dios y el Dios de su padre los ha bendecido. Les ha dado ese tesoro en sus sacos. No fuimos nosotros. Dios les ha provisto. Y aquí hay una enseñanza muy especial, y es que José, a pesar de haber vivido todos esos años en Egipto, él reconoce el Dios de su padre, que es el mismo Dios de sus hermanos, y sabe que el Dios que ellos tienen es un Dios que bendice, es un Dios que multiplica, es un Dios que provee. Entonces, esta respuesta refleja la creencia en la prosperidad y la providencia de Dios. Dios está trabajando en ustedes. Eso no fue error quizá de los que empacaron, fue que Dios los bendijo. El Dios de ustedes y el Dios de su papá los bendijo. Yo creo que esto tranquilizó a los hombres, a los hermanos. Y luego recibe a los hermanos en su casa, les prepara ese banquete, les ofrece agua para lavarse los pies, porque mis hermanos, en ese entonces había que caminar bastante, y caminar por el desierto es algo muy complicado. A veces en esos desiertos uno camina por allí y queda lleno de arena, de los zapatos, en toda parte, pero ellos iban descalzos. Yo tuve la oportunidad de estar en parte de esos desiertos y es cosa bien complicada. Entonces, les da agua para que se laven los pies, les da de comer a los asnos y les muestra consideración con ellos. Pero el punto culminante es cuando José reconoce a su hermano Benjamín. Y mire que aquí José casi que no aguanta la emoción, esa conmoción emocional. Y él, al ver a su hermano Benjamín, reacciona con ese vínculo de hermano fraternal, con esos sentimientos genuinos hacia su hermano. Y casi que no aguanta. Se emociona tanto al ver a Benjamín que él dice, wow, si no me voy de acá, me voy a poner a llorar. Y se retira a un lugar privado a llorar antes de recuperar la compostura. Es decir, esta parte es un pasaje muy importante que demuestra el amor de José por su hermano Benjamín, por su hermano que era de la misma mamá que él y eran los hijos amados de su papá Jacob. Entonces, este es un estado emocional de José fundamental para que nosotros comprendamos lo que está sucediendo en ese momento. Esto es importantísimo, porque cuando ve a su hermano, mire lo que le dice, su hermano menor es hijo de su madre, y en este momento marca un punto de inflexión en toda la historia, y José pronuncia palabras de bondad y de piedad
y de amor hacia Benjamín. Mire lo que le dice: Dios te tenga piedad, hijo mío. No los estaba tratando como trató a los otros. Dios te tenga piedad, hijo mío. Y en esta expresión muestra su deseo sincero. Estaba como abriendo su corazón hacia su hermano para demostrarle un poco de cariño. Y no aguantó más, se fue a otro lugar, lloró, porque no quería llorar ante sus hermanos. No le hubieran preguntado qué le pasa, ¿no? Y hubiera sido una situación muy incómoda para él. Entonces, después de ese encuentro emocional, José se retira y su llanto es un acto de liberación emocional. Casi siempre, yo creo que Dios creó el lloro para liberar todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Esa ansiedad, esa intensidad de sus sentimientos se desbordaron. Y aunque José se conmueve profundamente, es capaz de también controlar sus emociones. Y antes de regresar, yo creo que él fue y se lavó la cara y mantuvo la compostura para poder manejar la situación de manera equilibrada. Mis hermanos, su estado emocional fue un factor importante para él sentirse mejor. Hay problemas en las familias, hay situaciones emocionales, hay cargas emocionales que solamente nosotros las exteriorizamos cuando estamos a solas y cuando nos derrumbamos delante del Señor. Yo creo que José lloró y también lloró, no solamente solo allá en su cuarto, sino ante la presencia del Señor. Algo que me llama aquí la atención es la separación que había. Dice que había separación entre egipcios y hebreos en la mesa durante la comida, y eso refleja diferencias culturales, religiosas, mientras estaban tomando los alimentos. También en estos versículos, mis hermanos, José muestra una particularidad de generosidad con su hermano Benjamín, porque dice aquí la escritura que le dio a Benjamín una porción más grande de comida y lo hizo sentarse junto a él para comer. Es decir, esta escena simboliza una reunión familiar, pero también José está tratando de consentir a Benjamín. Y este es el inicio de la reconciliación familiar, y estos eventos establecen, mis hermanos, la base para lo que vendrá en el próximo capítulo. ¿Qué concluimos sobre esta parte de este capítulo 43 del libro del Génesis? Yo creo que aquí hay enseñanzas muy valiosas y prácticas para que nosotros apliquemos en nuestro diario vivir. Y les voy a dar algunas de ellas. Si quieren, anótenlas porque son muy importantes para que cada uno de nosotros aprendamos lecciones de la vida en la vida de José. Esto lo estoy haciendo y esta es la parte quizá más importante de no solo narrar la historia de este capítulo, pero algo que nos quede de la historia. La primera cosa es la persistencia en la adversidad. La persistencia en la adversidad. Como hemos estado relatando, la hambruna afectó a toda la familia de Jacob. Pero ¿qué pasó? Todos estaban unidos en los momentos de adversidad, en los momentos difíciles. Yo creo que la manera como la familia debe enfrentar la adversidad es en unidad. Todos tenemos que estar unidos en la búsqueda de soluciones, en
tratar de superar los obstáculos. Lamentablemente hoy en día cada uno está por su lado y lo que menos hay en las familias es unidad. Eso es algo importante. La unidad en la familia frente a la adversidad es sumamente importante. Si tienen adversidad, si tienen tiempos difíciles, es el momento de unirse más con la familia, porque esa unión es la que nos va a ayudar a salir a flote en medio de las circunstancias. La segunda cosa que aprendo aquí en esto y que ustedes también tienen que aprender es la responsabilidad y el cuidado familiar. Como les dije, Judá se erige como líder en la familia. Siempre va a haber una persona líder en la familia. Siempre va a haber una persona que cuando ustedes tengan problemas en la familia y se reúnan, van a mirarlo a él a ver qué dice, porque él trae soluciones concretas. Y Judá tenía un fuerte sentido de responsabilidad, de compromiso hacia su padre para cuidar a su hermano menor Benjamín. Y aquí resalta eso. La lección que aquí aprendemos es el apoyo y el cuidado mutuo de nuestras familias. Eso es fundamental en los momentos de crisis. Ofrecerse como garante de que, padre tranquilo, yo me hago cargo de Benjamín. Eso refleja la importancia de cuidar y de proteger a los más débiles en la familia, ¿sí? A veces nosotros somos muy egoístas y vivimos nuestra vida separados de la familia. Pero mis hermanos, que hoy nos enseñe la palabra de que en la adversidad tenemos que erigirnos como líderes y ser responsables y cuidar de nuestra familia. Otra enseñanza, la número 3, el trabajo en equipo. Mire que todos los hermanos decidieron ir. Ellos trabajaron juntos para abordar la crisis de la hambruna. A pesar de sus diferencias pasadas, todos querían colaborar, ¿sí? Es decir, ellos estaban dispuestos a sacrificar sus familias, como es el caso de Judá, a dejar sus esposas, y se unieron en equipo para enfrentar la escasez. El trabajo en equipo es esencial para también superar las adversidades familiares. Lamentablemente, hoy hay familias divididas y esas familias divididas en cualquier situación, en cualquier obstáculo, fracasan. La cuarta enseñanza práctica, debe haber una comunicación abierta y esa comunicación debe ser muy honesta. Nosotros no cultivamos eso. A veces hay tantas rencillas entre la familia, entre los hermanos, entre los padres, entre los hermanos hacia los padres. Pero aquí hay una comunicación abierta. Todos participan, todos comunican de una manera abierta, honesta, transparente, para evitar malos entendidos. Todos le estaban explicando a su papá y lo repiten, la situación con Benjamín, la situación con José en Egipto. Hay comunicación entre ellos. Mis hermanos, una familia debe comunicarse entre ellos. Yo sé que hay personas que nos han hecho daño aún dentro de la familia y que a veces decimos, no, con ese yo no me meto. Pero no, vamos a desarmar nuestro espíritu, a comunicarnos, a mantener una comunicación abierta y responsable con ellos. Otra enseñanza práctica, afronte el pasado, pida perdón, reconcíliese, reconozca sus errores, busque reconciliarse. Hay peleas, hay dificultades entre familia, pero mis hermanos, nosotros, dice la Escritura,
que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y eso quiere decir, no dejes que termine el día, no te vayas a acostar sin reconocer tus errores, sin reconciliarte, y más con tu familia, con tus hermanos, con tus padres, porque allí hay bendición. Cuando nosotros insistimos en estar resentidos, en odiar, ¿sabe qué estamos haciendo? Dándole derecho legal al enemigo y abriéndole la puerta para que venga y moleste nuestra familia y haga de todo en nuestras familias. Entonces, aprendamos a reconocer los errores y construyamos relaciones más sólidas en la familia. La sexta enseñanza, control emocional. Mire que el estado emocional de José, al encontrarse con sus hermanos, destaca la importancia de controlarnos emocionalmente. Aprender a gestionar esas emociones en situaciones intensas permite tomar decisiones más claras, más racionales, más equilibradas. Yo sé que somos seres emocionales y a veces nos emocionamos y no medimos las consecuencias. Tenemos que controlar muchas veces nuestras emociones porque una decisión no puede tomarse a la carrera simplemente porque siento y tengo la emoción en este momento de que yo creo que Dios está aquí, que todo me va a salir bien y ¡pum! Toman decisiones equivocadas. Entonces, aprendamos a controlar nuestras emociones. Otra enseñanza, la generosidad y la empatía. Miren la generosidad de José al recibir a sus hermanos. Les dio comida, les mató unas reses. Cuando ellos dijeron, temerosos, encontramos el dinero en nuestros sacos, José los calma y les dice, no, tranquilos, a lo mejor el Dios de ustedes y el Dios de su padre los ha bendecido. Y él les hizo un súper banquete donde les muestra la generosidad y está tratando de superar las barreras y de construir relaciones con sus hermanos. Aunque no lo saben, José les da una oportunidad de demostrar su cambio y su buena voluntad. Entonces, José es generoso, especialmente hacia Benjamín, que le da una porción grande. ¿Sí? Actuar con bondad y compasión puede transformar las relaciones en situaciones tensas. Acordémonos de eso. Otra cosa es la número 8, confianza en la provisión divina. Dios es nuestro proveedor, como lo muestra José al hablar sobre el tesoro o el dinero en los sacos. Mis hermanos, tengamos fe. Voy a hablar de dos más. El aprendizaje de las experiencias pasadas, ¿sí? Mire que los hermanos, en cierta manera, aprenden de su experiencia anterior en Egipto. Y esta lección nos invita a nosotros a aprender de nuestras experiencias pasadas para tener decisiones concretas. Y la otra cosa, la última, es transformación personal. Me llama a mí mucho la atención la actitud de Judá, de un hermano que cometió errores, pero ahora se levanta como un líder comprometido con la causa de la familia, protector de la familia, y nos demuestra que las personas sí pueden cambiar. Sí pueden cambiar, que en el momento en que decidan cambiar, lo pueden hacer porque Dios nos ha dado esa capacidad. Versículo 34 termina el capítulo diciendo que le sirvieron la comida en la mesa a José, que la porción de Benjamín era 5 veces mayor. Este muchachito como que era comelón, ¿sí? Porque era 5 veces la que le dio a los demás. Y dice que bebieron y se regocijaron con José. Es decir, ¿qué diferencia esta vez
al encuentro pasado, que los trataron de espías, que los amenazaron de ponerlos presos. Ahora José tiene una actitud totalmente diferente. El próximo capítulo va a ser muy interesante, porque en el próximo capítulo José se descubre ante sus hermanos. No se lo pierda, como dicen las películas o las series, to be continued.